pecaste, o sea, estás mal, pues es porque realmente pecaste y entonces Dios está castigando, ¿no? Esa parte. Entonces la pregunta entonces es, ¿por qué sufren los justos? Y entonces Blanca dijo que ella hizo su entrevista y a ver, Blanca, ¿qué te respondieron? Sí, maestra, yo tuve la oportunidad de preguntarle a alguien y lo que me contestó fue que, pues casi como lo que mencionaba mi hermano Bonnie, que los justos no sufren por pecado, por las consecuencias del pecado, sino porque somos sometidos a pruebas, a procesos, a desiertos constantemente con un propósito de parte de Dios para un crecimiento espiritual. Esa fue la contestación. Ah, ok, entonces realmente, o sea, sufren con el propósito de, ¿no? O sea, hay un propósito detrás de ello, ok. Fue más así como más bíblico, ¿no? Fue lo que por ahí respondieron. Ok, muy bien, Ventura, gracias. ¿Alguien más hizo alguna entrevista o preguntó así como que, a ver, ¿no? ¿No? Ok. Entonces vamos entonces a continuar. Ah, acá está. Vamos a continuar, compartir entonces. Me adelanté poquito. Aquí estamos, en esta parte. Ok, la pérdida de todo. Creo que es lo que venimos por ahí analizando, esta parte de la pérdida de todo. Y tenemos entonces, déjeme ver, esas son nuestras preguntas. Ok, estas son nuestras preguntas. La pérdida de todo. Estamos analizando las causas de la pérdida de Job, por qué Dios permitió que Job sufra, es una prueba de su fe, es un castigo por algún pecado, que por eso la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué sufren los justos? Y entonces vamos a explorar las consecuencias precisamente de esa pérdida, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias. Tenemos un impacto emocional en Job porque él no entiende, o sea, por qué le sucede eso. Y en el capítulo 3 él expresa en el momento en el que ya pasa prácticamente su duelo que se siente con la capacidad o con las emociones de que le permiten hablar, porque otra de las cosas es que cuando estamos pasando por alguna situación y cuando alguien nos pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? O cómo te sientes, o qué pasó, lo primero que hacemos es, pues lloramos, ¿ah? O sea, quiero hablar, pero resulta que no puedo hablar porque pues hay emociones. Y en el caso de Job, nos damos cuenta que él estuvo prácticamente casi una semana, 7 días, estuvo sentado en las cenizas cuando sus amigos llegan y wow, o sea, y fíjese la reacción de sus amigos, ¿no? Ante la forma como ven a sus amigos, perdón, en la forma como ve a Job. Si se fijan, en el versículo 11 del capítulo 2 dice, tres amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad el suita y Sofar el namatita, al enterarse de todo este mal que le había sobrevenido, llegaron cada uno de su tierra, habiendo acordado venir juntos a condolerse con él y a consolarlo. Y ahí yo quiero que usted subraye esa parte de condolerse, pero sobre todo la parte de consolarlo, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos a veces por la palabra consolación? ¿No? Entonces, usted allí más o menos, allí subraye, ¿no? Esa parte. Y luego en el versículo 12, estos alzando los ojos desde lejos, no lo reconocieron, entonces lloraron a gritos y rasgó cada cual su manto y esparcieron polvo los tres sobre sus cabezas hacia el cielo. Así permanecieron sentados
con él en tierra durante 7 días y 7 noches. Y ninguno le decía una palabra porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, aquí tenemos un contexto detrás. Dice que cada uno vino desde su área lugar de nacimiento, bueno, su lugar de residencia. Entonces dice que vinieron sus amigos, escucharon. Entonces, para haber escuchado, y sobre todo los viajes, porque hay que recordar que los viajes no son como hoy, ¿no? Que tardamos 1, 2 horas, 3 horas y agarramos el tren o agarramos el autobús o agarramos el avión y en 2 por 3 llegamos al lugar, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que los viajes eran hasta 2 o 3 días, hasta una semana, y dependiendo dependiendo de lo largo y de lo largo que sea la travesía, podían durar hasta de 3 hasta 6 meses un viaje. Entonces, pongámosle que duraron en lo que llegan las noticias hacia sus amigos y entonces de lo que se preparan para el viaje y lo que viajaron. Entonces, pongámosle lo más menos tiempo, entre una semana hasta 15 días a lo mejor de viaje. Y nosotros poniéndolo así medio cortito, ¿no? O sea, porque en aquel tiempo no había ni internet, no había ni cartas, entonces era de boca en boca todo, ¿sí? Entonces, para que llegara la noticia a sus amigos. Entonces ya le pusimos por ahí cortito. Y luego aparte que dice que duraron sentados cuando lo vieron, dice que duraron 7 días y 7 noches. Entonces imagínense cerca, porque no sabemos cuánto tiempo ya Job tenía ya en esta situación y sentado ya en este lugar, porque dice que cuando sus amigos llegaron, dice que no lo reconocieron, aparte de estar rapado, aparte o sea, su forma ya de vestir y la forma como estaba hablando exteriormente de su cuerpo. Entonces, a lo mejor hasta deteriorado, bueno, deteriorado físicamente, hablando de no comer, ¿no? Porque una situación de estas, pues no les da hambre. Y entonces tenemos aquí esta parte de si estaba medio gordito, si estaba más o menos llenito, y que ahora lo miren sus amigos y resulta que ahora no lo reconoce, ¿no? Entonces tenemos la reacción ante la adversidad, la reacción de Job, pero también la reacción de sus amigos ante lo que ellos están viendo en ese momento. Todavía no saben absolutamente nada, pero están sacando durante estos 7 días, ellos están sacando sus propias conclusiones de lo que ellos están viendo, de lo que a lo mejor por ahí, si algún siervo se quedó vivo y entonces preguntando a la gente, ¿verdad? Preguntando a la gente qué es lo que le sucedió por ahí a Job. Y cada quien le pone de su propia cosechita, ¿no? No, pues es que es bien malo porque, mira, sus hijos se murieron aplastados, ¿no? Qué horrible, la peor muerte, ¿no? O quemados, vinieron, hicieron. Entonces, fíjense la reacción de los amigos y sobre todo el sondeo, por ahí de los daños en relación a ver cómo le voy a contestar a mi amigo, porque pues vengo a consolarlo, ¿no? O sea, vengo primero a consolarlo, pero pues ya cuando veo la situación y el contexto, pues entonces voy a ver cómo realmente le doy una palabra. Entonces, los cambios en su relación con Dios y con los demás. Vamos a mirar entonces realmente la acción de los cambios de sus amigos, pero más que nada el propósito que Dios tiene en el cambio hacia qué, hacia Job. O sea, porque hay un propósito detrás. Nosotros no lo sabemos, bueno, nosotros ya lo sabemos porque ya lo leímos, pero Job no lo sabe, sus amigos no lo saben, pero Dios sí lo sabe. O sea, hay un propósito detrás de ello. Entonces, vamos a reflexionar sobre el significado del sufrimiento y qué nos enseña el libro de Job sobre el sufrimiento. Cómo podemos encontrar esperanza en medio, por ahí, esperanza en medio del dolor. Y tenemos por ahí, creo que tengo aquí, el pasaje bíblico de Santiago 5:11. Pues nosotros consideramos felices, y así como que esta palabra felices como que nos hace ruido, a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Está por aquí, la traducción es un lenguaje más actualizado.
Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué piensan de este pasaje? La forma como Santiago, el hermano del Señor Jesús, escribe la iglesia, bueno, a quien va dirigido Santiago es a los judíos, es a los hebreos que están esparcidos por todo el imperio romano. Los judíos están recibiendo, judíos mesiánicos, están recibiendo o están pasando por persecución. Los están señalando en los tribunales, entonces están pasando por una persecución muy fuerte. Más o menos está a la par de la epístola a los hebreos, que tiene un contexto más o menos similar. Entonces, ¿qué piensan ustedes de lo que Santiago habla relacionado con Job? Pues como una discrepancia, lo que podríamos nosotros ver como de primera instancia en Job, porque nosotros podemos ver como a Jehová de, ah, bueno, sí, hazle lo que quieras, ¿no? Y aquí dice que lo trató el Señor con misericordia y con compasión. Como que, como que esa palabra misericordia y compasión uno dice, No, santo Dios. no lo encontramos nosotros en Job, podríamos decir. Sí, 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 sí. Ya ahorita en el contexto, bueno, ya lo miramos porque ya lo leímos todos los capítulos, ¿no? El 42, por lo menos así como que ya leímos y ya conocemos un poquito más el contexto y uno dice, wow, entonces Dios fue misericordioso y compasivo, ¿no? Entonces uno dice, santo Dios, y Dios fue misericordioso y compasivo como es con nosotros, ¿no? O sea, con lo que pasamos entonces nosotros no es absolutamente nada, ¿no? Pero fíjese cómo Lamentaciones habla, ¿no? De que nuevas son sus misericordias cada mañana, ¿no? Entonces Dios nos trata con misericordia y con compasión. Pero cuando miramos este tipo de sufrimientos y otra de las cosas que a lo mejor nos hace ruido es la palabra consideramos felices. O sea, pero aquí la palabra feliz no es así como que, wow, ríete y carcajéate yo me carcajeo de la enfermedad o de la crisis que estoy pasando, sino que aquí es, o sea, que consideremos como esa bendición o esa fortaleza, bueno, esa bendición que vemos en el momento en el que Él soporta, ¿no? O sea, ese sufrimiento, no es que consideremos felices, y aparte que también es el contexto en el que Santiago se lo está diciendo, porque como diciendo, wow, estoy sufriendo porque estoy en el medio de una enfermedad. Fíjense que algo que Dios nos enseñó cuando nosotros estábamos en el hospital con mi hermana, a mi hermana se le colapsaron los pulmones con una sola quimioterapia y nosotros estábamos llevando a mi hermana por allá al hospital y cuando estábamos en la espera en la que la atendieran a mi hermana, pues nosotros como parientes de un enfermo, entonces para nosotros nuestra prioridad es nuestro enfermo, ¿no? Entonces cuando en el momento en que nosotros estamos esperando para que ella sea atendida, Dios nos hace esperar, bueno, Dios nos hace mirar en la sala donde nosotros estamos. Y entonces comenzamos a mirar gente, niños, jóvenes, adolescentes, con la misma problema. O sea, ya niños, de hecho se nos acercó un niño ya con suero, sin su cabello, y entonces Dios en ese momento nos habla y nos dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre ustedes y ellos? Y yo le decía, pues estamos sufriendo todos, ¿no? No, es que ustedes tienen una esperanza, ustedes tienen a Dios en su corazón, pero ellos no tienen una esperanza. Y entonces eso, o sea, Dios nos mostró, o sea, que nosotros tenemos, o sea, en medio del caos y en medio de la enfermedad, en medio de la situación, o sea, hay una esperanza, hay una paz, una tranquilidad. Por eso dice, consideremos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento, porque realmente el pueblo judío mesiánico no estaba sufriendo realmente lo que Job había sufrido en ese tiempo. Entonces, como diciendo, o sea, ustedes no sufrieron casi nada a comparación de cómo sufrieron los demás, ¿no? Entonces, hay gente que quiere que sufran bueno, se autocompadece y que sufran compasión por ellos porque nadie sufre lo que yo sufro, ¿no? Pues cada quien sufre lo suyo, ¿no? Pero todos sufrimos de una de otra forma, ¿no? Todos pasamos por procesos y no podemos minimizar
el proceso, bueno, la enfermedad o la crisis o la adversidad que está pasando mi otro hermano, o sea, yo no lo puedo minimizar, o sea, yo no puedo decir y decir, no, tú no sufres nada a comparación de lo que yo sufro, ¿no? Por eso decíamos que cómo depende mucho la actitud y el carácter que tenemos enfrente de una situación. Yo me acuerdo que mi cuñada llegó, no le preguntaste a Dios por qué se llevó a tu esposo. Yo le dije, pues si no le pregunté por qué se llevó a mi papá, pues mucho menos de mi esposo, ¿no? Entonces, o sea, hay situaciones, ¿no? Que cada quien lo ve de una otra forma. Sí, bueno, fácil. Maestra, en Santiago, en la versión de Reina Valera, dice bienaventurados a los, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. O sea, Uh -huh. y el bienaventurado va más allá de una felicidad. Bueno, hasta acabo de buscar la definición. Va más allá de una simple alegría terrenal. Es una dicha divina o un gozo divino. Ajá. Sí, sí, gracias, Bonnie. De hecho, hay otra versión que dice, nos maravillamos de cómo una persona, hemos oído de su paciencia y también de su impaciencia, ¿no? Dice, y nos maravillamos, dice Matthew Henry, nos maravillamos de cómo una persona como Job pudo ser tan paciente, pero también nos maravillamos cómo un hombre justo puede ser tan impaciente como lo fue él en este capítulo, ¿no? O sea, como diciendo así como que lo que dice Santiago acerca de Allende en Santiago 5:11, San Matthew Henry dice, nos maravillamos de la paciencia, ¿no? Por eso es lo que prácticamente, ¿no? Nos dice, o sea, nos maravillamos o sea, y nosotros así como que, se nos quebra la uñita y ya estamos así como que, a ver, vayan, opérenme, así como, ¿no? O sea, haciendo como esa comparativa, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, wow, ¿cómo sufro? ¿Cuáles son mis tribulaciones? Pero cuando escuchamos de cristianos que son masacrados, que son mujeres violadas, que, o sea, todo eso, y uno dice, santo Dios, ¿ah? No, entonces no estoy sufriendo absolutamente nada. O sea, realmente no son tribulaciones. Entonces, sí, entonces, son adversidades, son crisis, son circunstancias adversas que estamos pasando para moldear nuestro carácter, pero realmente no estamos recibiendo o no estamos viendo persecución, como dice Pablo, ¿no? O sea, estamos, o sea, Dios, si viviéramos dentro de nuestro propio país, Oaxaca, algunas etnias, de algunos puntos como Oaxaca, Chiapas, Puebla, ahí sí, la gente, los cristianos, realmente reciben, o sea, son perseguidos, ¿no? En el Estado de México. Entonces, hay lugares donde realmente hay una verdadera persecución y que los cristianos tienen que ser desplazados porque no les dan agua, porque no les permiten enterrar a su gente en los panteones, porque no les permiten, no les venden comida porque no son parte del pueblo. Entonces, o sea, hay mucho, ¿no? Hay mucho por aquí de dónde cortar, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, wow, sí nos sorprende mucho esta parte, pero fíjese cómo viene lo que son, tenemos aquí entonces a los amigos de Job. Tenemos esta tercera escena, ya tenemos la primera que el autor nos plasma cómo es este hombre y luego lo que sucede, sus pérdidas, la reacción y la reacción de sus amigos, ¿no? Tenemos primera y segunda escena. En la tercera escena tenemos a los amigos. Tenemos la llegada de estos amigos a partir del versículo 11, tenemos los discursos hasta el capítulo 37, versículo 24. No creo que nos vamos a ir de versículo por versículo, pero sí vamos a hablar de cada uno de estos amigos. ¿Cómo vieron la tragedia? Del versículo 2, de 11 y 13, del 11 hasta el 13, de este capítulo que ya lo leímos hace un momento, la noticia de la tragedia. Llega la noticia. Job soporta en silencio su aflicción. Amigos íntimos deciden visitarle. Y aquí tenemos más o menos una imagen que está relacionada precisamente con esta imagen. Entonces, imagínense el impacto. Yo me acuerdo que miré a una pastora, la dejé de mirar por unos años y como 10, 15 años después que yo la volví a ver, a mí me impactó los huesos prácticamente estaban, sus ojos hundidos. Wow, a mí me impactó la forma como yo la miré.
no estaba como enferma vaya la redundancia, de una enfermedad terminal, pero sí no estaba comiendo y ya estaba casi, creo que como al mes, creo que falleció la hermana, ya de grande, pero a mí me impactó cuando yo lo miré. Entonces, imagínese una escena donde usted ve a su amigo no feliz y contento, sino que sentado y con llagas, aquí no se miran las llagas, pero con llagas, sin cabello, en las cenizas, sucio, su ropa, entonces doliéndose porque dice que era grande su dolor, dice que él lloraba. De hecho, los orientales son muy dados no a llorar así como nosotros, así como de lloramos y derramamos lágrimas y sin sollozar o sin decir ninguna palabra o gritar, porque hay gente que grita, ¿no? Porque se exterioriza precisamente su dolor. En el caso de los orientales es muy dado a gritar. De hecho, en México hasta creo que en 1950, 40, había lo que eran las playederas. Ese tipo de mujeres que se les pagaba en el oriente, están esas mujeres que lloran. ¿Se recuerdan ustedes con la muerte de Lázaro, con María y Marta, cuando el Señor Jesucristo llegó, dice que había muchos llorando? Es que en el Medio Oriente se les paga a mujeres y de eso viven, o sea, ese es su trabajo, llorar, y entre más lloran, o sea, más es el dolor que sienten, que según esto siente la familia. Entonces, imagínense, entonces en el Oriente, el que la gente grite el dolor, que la gente llore, o sea, es algo para algunos, es algo muy normal. Para México, así como que alguien grite, así como que, o sea, parece que lo están así, ay, parece que le están matando, pues es que es el dolor que siente, ¿no? O que Una, grite, una, que se está desmayando, ¿no? Hermano una Luis, cosa nomás, hermana, profe, para aclarar. Al oriente, cuando usted se refiere al oriente, no se está refiriendo a China y todo eso, ¿verdad? sí, Porque hasta donde yo tengo entendido, cuando habla del oriente, de Job y eso, está hablando pero del oriente como de Arabia, de todo eso, no del oriente de los chinos y todo eso. yo me refiero a toda esa parte de allá, O sea, hasta toda donde yo tengo Asia. entendido, Job no era chino. No, 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 no era chino. Yo sé que no. No, no. Es que todo eso lo aclaramos en la primera clase, hermano. Sí, sí, pero aclarando precisamente eso, pero nos referimos a toda esa parte de Asia, toda esa parte de que las costumbres que ellos tienen. Sí, no, Job no era chino, hermano. Entonces, si se fijan, entonces, ¿cuál es la impresión de los amigos al ver a su amigo, no? Entonces, aquí es de llorar, de jalarse los cabellos porque lo están viendo en una situación, ¿no? Entonces, hay un periodo de lamento son de 7 días, 7 noches. Hay tribus en África, hay por ahí grupos donde el duelo puede durar, bueno, el lamento puede durar en algunos 7 días, 15 días. Por ejemplo, en México los novenarios, ¿no? Novenarios, bueno, son como 9 días, ¿no? Pero a veces duran un poquito más porque hablan precisamente sobre después del entierro y no sé qué, ¿no? Pero hay culturas donde hacen ese tipo de duelos, y hablando personalmente, y en un grupo ahí en África, donde puede durar hasta 3 años. Y las mujeres calladas, o sea, no pueden hablar, porque se supone que es el tiempo de luto. 3 años, imagínense, sin hablar allá, vestida con esas túnicas negras, o depende de la ropa que se debe de traer, ¿no? Depende de cada cultura, que se debe de traer. De hecho, no sé si ustedes se recuerdan cuando muere ahí en Génesis, cuando muere el esposo de Tamar, no era de Judá, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Judá? Dice que la manda a su casa, que ahí es otra historia también muy padre, la manda a su casa con la ropa de viudez, no le da carta de divorcio, porque si le hubiera dado carta de divorcio, entonces
dándole carta de divorcio o regresándole su dote con la familia, le está dando la libertad para que ella se pueda casar. Judá no le da esa libertad y se le olvida la nuera. Y en la casa del padre, o sea, es una carga porque no lleva dote y no se le permite quitarse el luto. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues lo suficiente, porque pues al suegro se le olvida. Ya después ella decide, dijo, no, pues es que ya el hijo mayor, pues ya, bueno, el menor que tenía, pues ya creció y resulta que no se lo da y pues ella se encarga, ¿no? Ahí, pero para lo que, o sea, lo que voy es, o sea, era muy común. En el caso de Ruth y de Orfa, si se fijan, ¿qué hace Noemí? Váyanse a su casa. O sea, les está dando la carta de qué, o sea, de viudez, sus dotes para que vayan a su casa y ellas se vuelvan otra vez a casar. Esa era la forma. ¿Sí? Entonces, pero había culturas en las que no, el suegro no les daba y no les permite y ahí se quedan, ¿no? Como diciendo, de hecho hay culturas donde también la mujer tiene que pagar por la muerte prácticamente la muerte del esposo y ahí las dejan, o sea, ahí las dejan, ¿no? O sea, toda la vida pasando lo que es el luto. Entonces, digo, depende por ahí de cada cultura, ¿no? Por eso digo, hay periodos de lamento. Y en el caso de la Biblia dice que Job pasó 7 días y 7 noches con ese periodo de lamento. Entonces, la tradición, el doliente da su discurso, intenta una respuesta al abrumador, ¿por qué de su situación? En el capítulo 3 tenemos el debate entre Job y sus 3 amigos. No es que Job se esté justificando, sí y no, ¿verdad? O sea, prácticamente así como que trata de justificar su condición. O sea, ¿por qué estoy así? O sea, en el capítulo 3, Job lo que hace es que, o sea, Job lo que hace es describir cómo se siente ante sus amigos antes de que sus amigos comiencen a darles su discurso de palabras de consuelo. Porque en el versículo 2 del capítulo 3 dice, exclamó pues Job y dijo, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo un varón ha sido concebido, que aquel día se vuelva sombrío, que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca. Y sigue hablando, versículo 7, ojalá fuera aquella una noche solitaria, que no hubiera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que aprestan a despertar a Leviatán. Ahí por primera vez se menciona ahí a este monstruo, a este animal. Dice, oscurezcanse las estrellas del alba, que en vano espere la luz y no sea el párpado de la aurora. Y en el versículo ese, ¿por qué no morí y yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? Y luego más adelante hace comentario en el versículo a partir del versículo 20, para cerrar todo eso, para no leer precisamente todo, ustedes ya lo leyeron o ya lo leerán después. Dice, ¿por qué darle luz al que sufre y vida a los que de ánimo amargado, a los que esperan la muerte y no les llega, aunque la busquen más que a un tesoro, a los que se alegrarían sobremanera y se gozarían de hallar el sepulcro? ¿Por qué dar vida al hombre que ignora su camino, al que Dios le cierra el paso? Antes que a mi pan llega mi suspiro y mis gemidos corren como el agua, porque me ha venido aquello que me espantaba y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, tranquilidad ni reposo, sino solo turbación. ¿Qué quiere decir Job con este pasaje? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el monólogo de este personaje, de este Job. Dice que se cree que este momento de Job trata de apelar a la compasión y simpatía de sus amigos. Porque en el primero, en el versículo 21-22, Job, si se fijan, Jehová dio, Jehová quitó, ¿no? Sea el nombre de Jehová bendito, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay? Hay dolor, pero también dentro de ello, entonces bendice a Dios. En el capítulo 2, y versículo 10, solamente daremos gracias por las cosas malas y por las cosas buenas que. Y entonces, ¿qué tenemos entonces aquí? Sus amigos ven el sufrimiento,
pero también si notamos, maldice entonces el día de su nacimiento. Entonces, aquí, ¿qué trata de hacer en este capítulo 3? Trata entonces de que en los ojos de sus amigos, ¿sí? No lo que ellos ya están por acá maquinando, o antes de que maquinen, entonces, Job, entonces, lo que quiere hacer es que caiga cierta empatía, compasión, pero sobre todo simpatía, o sea, que se conmuevan y hagan que o sea, voy a así como de a ir a consolarlo, ser empático. Wow, si yo sufriera esto, no, pues a mí me gustaría que alguien viniera o sea, y me abrazara. Y entonces, si se fija, Job prácticamente está justificando lo que él está, bueno, lo está transmitiendo lo que él está sintiendo, pero prácticamente se está justificando en frente de sus amigos. ¿Qué creen ustedes de este capítulo? Ese es prácticamente lo que él en su discurso, su primer discurso, resumido ahí en este capítulo, porque en 3 ocasiones maldice su existencia. El día de su nacimiento. No existir es mejor que existir. Maldice haber sido preservado, ¿no? Del 11 al 19. Y ahí en Judas también habla un poquito también sobre ello. Maldice tener que seguir viviendo. Se considera una víctima de la ira de Dios. Bonnie, ¿qué ibas a comentar? Que como comentó usted, creo que en la primera hora fue de que es como la forma de expresar su dolor tan profundamente pues ahora sí que con poesía, como ese libro que estamos viendo, ¿no? Usando figuras como su nacimiento, usando, pues cosas que le sucedieron a él cuando nació, pero que era mejor para él no haber nacido, no haber Ujú. disfrutado de todo eso, por decirlo así, del nacimiento, porque iba a llegar a este momento, a este Ajá. momento de tribulación. Leemos, oye, gracias, Bonnie. Leemos Salmo 31:15. Fíjese lo que dice el salmista David en un momento en el que estaba pasando por una situación. 31:15. Dice: En tu mano están mis tiempos. Líbrame de manos de mis enemigos y de mis perseguidores. Dice: En tu mano están mis tiempos. Líbrame. Entonces, cómo se siente David en el momento en el que está pasando por una situación, ¿no? Uh, o sea, o sea, derrama así como que todo lo que siente, el dolor, su amargura, se considera a sí mismo una víctima por lo que está viviendo a partir del versículo 20 al 26. Se considera una víctima de la ira de Dios, ¿no? O sea, es que no entiendo, ¿no? O sea, si yo traté de vivir lo más correcto, porque es lo primero que a veces, Señor, pues si yo soy tu siervo o sea, traté de vivir una vida, Señor, y sucede esto, entonces, y no entiendo, ¿no? O sea, a veces nos victimizamos, ¿no? En el caso de Job, pues se victimiza porque no entiende. Entonces, tristemente, en estos siguientes pasajes a partir del capítulo 4, tristemente, en lugar de que sus amigos traigan ese consuelo, ayuda y apoyo en un momento por ahí de crisis, lo único que esos amigos hacen es iniciar una discusión a raíz de escuchar maldecir el nacimiento de Job. No escucharon todo lo demás. O sea, lo único que ellos toman en cuenta es que Job dice: ¿por qué nací? ¿Por qué no dijeron? Entonces, de ahí, ahí viene el problema, ¿no? Entonces vamos a conocer a los amigos. Maestro, Sí. un comentario con respecto a los versículos 25 y 26 del capítulo 3 de Job. Ahí como en mi lectura, por decirlo así, mi lectura normal, yo No. entendería que quizá a lo mejor Job tenía miedo de que
ante tanta riqueza y tanta bendición, ¿le podría pasar algo así? Más que nada no es tanto las pérdidas materiales, son la pérdida de su dignidad, pero sobre todo de sus hijos. Ah, ok. Porque lo que uno a veces teme es que los hijos o pasen siempre algún accidente. Le suceda algo. Ajá. El año pasado, hace 2 años, viniendo mis hijos de playas, venía Agdalí y venía Misael. Agdalí venía manejando y tuvo un problema con algo de las luces o algo, y entonces se orilla a la altura, si los que conocen por aquí como yendo para playas, hay un Soriana. Entonces, viniendo de playas a la altura, o sea, del otro lado de la calle, del periférico, se detienen y ponen las luces preventivas. Era de día. Y entonces, ellos no se dan cuenta, Misael se baja del carro y entonces él va hacia enfrente para limpiar los postes de la batería que estaba así como haciendo mal contacto. Entonces, en lo que él, o sea, viene en la parte de atrás, viene por no sé qué herramientas y va hacia enfrente, en lo que él abre el cofre, por atrás le llega un carro. Fue pérdida total, hermanos. Así, pérdida total. Dios me guardó a Misael de que le quebrara las piernas o me lo mataran. Así. Cuando mi cuñada, porque todavía mi cuñada, me acordé porque mi cuñada, yo la miré la semana pasada y me dice, ¿en serio? Dice, yo estaba en clase, por cierto, y me dice mi cuñada, ¿en serio? Dice, hubieras visto la escena. Dice, el otro carro quedó pérdida, dice, pero el carro de Agdalí, dice que quedó en pérdida total, o sea, fue quebrado, o sea, sí. Dice, si tú lo hubieras visto, si tú hubieras dicho, o sea, por el golpe tan fuerte, dice, hubieras visto que el carro se hubiera movido bastantes metros por el impacto. Misael no tuvo más que ciertos golpes porque al día siguiente yo lo llevé con el doctor, con el médico, y entonces no, nada más tienes algunos moretes, o sea, no sufrió, gracias a Dios, o sea, fue un milagro, o sea, Dios ahí, o sea, entonces hay cosas que de repente así como que lo que más yo temía, entonces hay cosas que uno como papá teme de que cuando salen y que Dios guarde y que no los asalten y que Dios esto, que aquello, o sea, porque uno siempre piensa va uno más allá, no sé si yo soy la única, yo creo que todas las mamás somos así como, o sea, siempre pensamos más allá, y si no me contesta, ¿y qué le pasó? O sea, siempre uno piensa muy así, ¿no? Entonces, lo que más temía, ¿no? Entonces, hay ciertos temores como papá, que tenemos, o como hijos, o como esposos, o como esposa, que tenemos en nuestra, o sea, y siempre decimos, Señor, guárdalos, Señor, protégeles, Señor. Entonces, ¿qué es lo que más tememos? A lo mejor como creyentes, a lo mejor lo que más temo es fallarle a Dios. A lo mejor a lo mejor mi temor es que no sea, que no me vaya juntamente y que no disfrute, ¿no? Y que no llegue a disfrutar de la gloria de Dios y recibamos sus galardones. O sea, ¿cuál es nuestro temor, ¿no? O sea, contestando un poquito Pues, la pregunta de Bonnie. Sí, como, hermano Luis. como usted dice, maestra, por ejemplo, yo también tengo hijos. Bueno, yo creo que varios tenemos, pero mis hijos ya están grandes también Ujú, y ya se van igual que los de usted. Y cuando mis hijos se van, también manejan. Yo siempre estoy orando, ¿no? Por ellos, por mi esposa, porque a mi esposa le encanta andar con ellos. ujú. Esos pelan gallo bueno, la cosa es que uno siempre les está hablando por teléfono y cuando no contestan por X razón, uno empieza a pensar cosas, si les pasó algo, dónde están, por qué no me contesta. ¿Sí o no? Entonces, lo que dice usted, pues, como nosotros tenemos hijos, ese podría ser uno de los puntos, porque hay muchos, uno de los puntos de los que uno tiene temor. Y quizás Job también por eso, se sentía de esa manera, porque a él, pues, desgraciadamente le quitaron todos los hijos. Y uno ama a sus hijos. Sí, buenos o malos, pero uno se, como dice, son sus hijos, ¿verdad? O sea, Siguen siendo nuestros bebés. Mis hijos ya están viejos. Bueno, no tanto, ¿no? Son adultos, pero yo los sigo viendo como mis bebés.
la verdad. Y yo les digo, aunque estén casados y tengan hijos, ustedes van a seguir siendo mis bebés. Y vienen y les sigo haciendo los mismos cariños que cuando tenían 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Sí. Y me encanta. No, sí, sí, sí. Entonces, entonces, fijan, entonces, el dolor, ¿no? En esa parte. Gracias, hermano Luis. Ahora sí, vamos a conocer entonces a los amigos. Entonces, para que más o menos nos demos cuenta que no eran jóvenes los amigos, sino que más o menos tenían ya una edad por ahí poquito avanzada. En el versículo 10 del capítulo 15 dice, cabezas canas hay entre nosotros y hombres muy ancianos, mucho más avanzados en días que tu padre. Es decir, que entonces habla de la experiencia de estos hombres. Vamos a conocer primero a Elifas, ¿sí? Que es el primero que nos menciona allí dentro de los discursos. Déjame ver qué horas tengo. Ya casi, ya nos vamos casi al receso. Elifas, vamos a conocer a Elifas. Elifas es el intelectual, el tranquilo. Y quiero que ponga mucha atención en esta parte, ¿eh? Okay. Elifas es el intelectual, el tranquilo, el devoto, hombre de fuertes prejuicios religiosos, prácticamente es el puritano. Aunque tierno de corazón, es rígido y frío. Es más un orador que un consolador. De hecho, cuando nosotros leemos cada uno de sus discursos, uno dice, vino a consolar o vino o sea, a dar su punto de vista desde su teología del sufrimiento. O sea, no le entiendo mucho esa parte del discurso, ¿no? O sea, su tema de consuelo como que, o sea, no le entiendo mucho, ¿no? Si leemos un poquito sobre el discurso de Elifas, ¿no? Entonces, es un intelectual, o sea, aparentemente tranquilo, devoto, es hombre de fuertes prejuicios religiosos y sobre todo, y nos quedamos con esta parte bastante puritano. En otras palabras, se cree un poquito legalista fariseo, en nuestras propias palabras. Después vamos a desglosarlo muy bien. Nomás que es esto antes de irnos por ahí al receso. Hay que conocer un poquito a los amigos. Bildad. Bildad representa la tradición y la sabiduría del pasado. Y aquí los que hemos crecido dentro de la iglesia cristiana, así como que nos acordamos un poquito prácticamente del legalismo y de la religiosidad, y no estoy criticando, de nuestros antepasados. No te pongas, no hagas, no aquello, esto, y levanta las manos y cierra los ojos y pásate al altar o sea, no estoy criticando la parte de pasarse al altar, sino que la gente miraba que si tú no pasabas al altar, o sea, no recibías de la presencia de Dios. Si no te ponías una falda o tus blusas, o sea, hasta acá, con medias, entonces tú no eras santo o sea, y no podías participar, ¿no? O sea, dentro de la liturgia, por ahí de la iglesia, la congregación, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor así como que Bonnie, que crecimos dentro de la iglesia, así como que va, así como que, o sea, nos acordamos mucho de esa parte, ¿no? Y como, La corbata también, antes era ajá, muy... Mi sí, camisa de manga larga. sí, Mi papá corbata, no puede predicar en manga corta, aunque traiga cuello. Tiene que ajá, ser siempre manga larga porque así le enseñaron a él. sí, las medias, él siendo el calorón, o sea, con medias. No, ya así como que dije, no, esto no es penitencia, ¿verdad? O sea, pero no podías, o sea, mostrar los dedos de los pies, no, eso era pecado, ¿no? El estar menstruando, perdón la palabra, pero el estar, o sea, en esa condición la mujer, pero yo o sea, después se queda uno pensando, o sea, ¿cómo le decíamos? No, yo no puedo porque estoy, o sea, sí, o sea, pero era la parte de, no, es que estás pecando, o que no fueras a la iglesia porque estás pecando, o sea, es parte, ¿no? O sea, si se fijan, entonces imagínense más o menos el contexto de Bildad, porque vamos a analizar también el discurso de este hombre. Para todo tiene respuestas en fórmulas precisas, o sea, es decir, para todo tiene respuestas, o sea, es bien bíblico y te saca la palabra de Dios así, ¿verdad? Que conocemos gente por ahí de esta índole. Y luego pues tenemos a Sofar.
Sofá representa sentido común práctico. O sea, como que ya, como que miramos entonces como que a un hombre, un amigo, parece parece que un poquito empático, pero tiene convicciones profundas y desea que las cosas se hagan a la luz de sus convicciones. Es decir, conoce la palabra de Dios y parece así como que le da tregua a alguien, pero no, es tan fuerte y es así como que, o sea, se cree tan teólogo y que conoce y que lo que él dice son las verdades y entonces él señala de acuerdo a sus propias convicciones, es decir, que puede tener tanto de Elifas como de Bildad. ¿Sí? Y a lo mejor puede que no esté de acuerdo mucho con Bildad, pero hay cosas en las que él está de acuerdo y eso adopta él de sus dos amigos para entonces refutar los discursos por ahí de Job. Y después tenemos a un cuarto, bueno, tenemos aquí a Job, pero fíjese que tenemos un cuarto amigo, ¿sí? Este cuarto amigo, realmente no se le menciona dentro de los discursos porque realmente no era amigo, como que era alguien, quiero conocer a Job y quiero ver, a ver, van a ir a consolarlo y pues yo también quiero ir a consolarlo. Yo había escuchado algo de él porque era muy joven. Amigo, bueno, este muchacho es demasiado joven y a partir por ahí del capítulo 32 se menciona a Eliú. Eliú hace un resumen, ya cuando los escucha a todos, Eliú hace un resumen, parece que un poco empático, pero al final también da el tiro de gracia, ¿no? Entonces, y Dios le contesta después a Eliú, a este joven. Entonces, a Eliú lo tenemos como ese joven que mira, pero que al final él reacciona bajo sus propios, o sea, es la juventud, son sus propias experiencias, su propio aprendizaje. Entonces, Eliú reacciona de acuerdo a su propia generación. Y entonces, él da su punto de vista desde su propia perspectiva. Entonces, tenemos a Job, a quien, o sea, a quien se le está consolando. Pues Job es un pensador independiente, buscando a tientas su camino tras una experiencia que ha hecho añicos su fe. Entonces aquí les presento a los amigos, por ahí les presento a los amigos de Job. Vamos entonces a receso. Vamos entonces a receso, 10 minutos y volvemos. Igual pongo música y luego ya, 3 canciones. Listo, listo. ¿Listos para el primer discurso? Sí. Yo creo que aquí nos va a llevar casi la hora. Vamos a ver. El primer discurso, vamos con Elifas. Capítulo 4, versículo primero, hasta el capítulo 5, versículo 17. Ese es el primer discurso de Elifas. Elifas se cree que vivía en un pueblo, bueno, en un lugar por allá de Edom. De hecho, Jeremías 49:7 habla sobre los de Temán. Se dice que los de Temán eran conocidos por su sabiduría, ¿sí? Que de este lugar. Entonces, imagínense el contexto que tenemos precisamente de Elifas. Elifas confirma lo que ha deducido tras reflexionar. Job es un pecador, ahorita vamos a analizar esto, lo voy a leer y ahorita vamos a analizar todo esto y nos vamos a ir ahorita por ahí al capítulo 4. Job es un pecador, es sabio que los impíos son castigados y no los justos. Elifas le aplica su hipótesis y le exhorta al arrepentimiento y entonces aplica por ahí en el capítulo 5 y él dice, bienaventurado el hombre que Dios castiga. Nos vamos por ahí en el capítulo 4, y fíjese que algo que nosotros vamos a notar que Elifas tiene los discursos más largos de todos sus amigos. Él confirma lo que ha deducido cuando hablamos aquí tras reflexionar. Para él,
para lo que él considera, él dice que Job es un pecador del resultado de ser, o sea, de aquí entonces realmente lo que dijo el autor, aunque él no sabía lo que había dicho el autor, pero para él Job no es justo, para él no es un hombre ejemplar, ¿sí? Así como la gente lo tenía aquí, o sea, como el hombre más temeroso y más justo de toda la región, la verdad no es así. Para la vista de él, resulta que, o sea, con qué cara, ¿verdad? Nosotros a veces podemos decir así, o sea, con qué actitud te paras enfrente de las plazas y le enseñas a la gente de que sea íntegro y que sea digno si tú no lo eres. Capítulo 4 en el versículo 3 y 4. Si alguien nos lo lee, por favor. Versículo 3 y 4 del capítulo 4. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y y esforzabas las rodillas que decaían. De una vez el versículo 5 y 6, por favor. Hasta el 8. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, las ciegan. Entonces, ¿qué le está diciendo? Si realmente tú fueras temeroso de Dios, o sea, Dios nos castiga a los justos, Dios castiga a los pecadores, según lo que escuchamos ahorita y lo que estábamos leyendo. Realmente, entonces tú no eres íntegro. ¿Qué le está diciendo? Tú no eres ni santo, tú no eres tampoco, ni tampoco eres intachable, mucho menos eres qué, o sea, no eres temeroso de Dios. Entonces, por eso Dios te castiga. Y en los versículos del 8 al 11, además dice que es sabido que los impíos son castigados y no los justos. Allá a partir del versículo 8, por ahí del 8 al 11. Y luego sigue asegurando en los siguientes versículos, él asegura que dice que la exclusión ha llegado y que esta sabiduría da una visión nocturna realmente de lo que le está sucediendo a Job. Es decir, que Job ha guardado tanto sus pecados, Job ha guardado tanto, se ha creído y ha enseñado a la gente, dice que su integridad y el ser santo cuando realmente no lo es. O sea, como diciendo, tú tienes pecados ocultos y por eso Dios te castigó a la vista de todo mundo. Y todavía allí en el capítulo 5, versículo del 1 al 7, Elifaz le insta, o bueno, le sigue insistiendo que se rinda, que confiese sus pecados Job, que ha quedado comprobada su culpabilidad, pero que Dios es tan justo que Dios le puede nuevamente reivindicar, pero que confiese primero sus pecados. Y luego en el versículo 3 y 4, vamos a leer del capítulo 5, el 3 y 4. ¿Qué dice el capítulo 3 y 4 del capítulo 4? Si hay alguien que lo lea ahí, Joana. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Fíjese cómo, si comprendemos el pasaje de esto, ¿qué le está diciendo sobre sus hijos? Porque está mencionando el pecado de sus hijos, que gracias, o sea, que por su pecado era tanta la culpabilidad que tenían, como diciéndole, de hecho, creo que cuando entremos con Bildad, creo que lo va a volver a mencionar y él va a decir que es poco el castigo que sus hijos recibieron, o sea, por el pecado que ellos habían cometido y que a lo mejor el padre también es o sea, tan pecador que fue poco el castigo que como él como padre recibió, no solamente el perder todos sus bienes, sino que también que sus hijos murieran.
Por eso le digo, no, si estos son amigos, en serio, cuando uno analiza los discursos de cada uno de estos amigos, uno dice, santo Dios, qué bueno que yo no tengo ese tipo de amigos. Bueno, por lo menos yo no sé qué tengo, si Como, tengo ese tipo de amigos. es Hermano como Luis, decir, sí, si estos son mis amigos, ¿para qué quiero enemigos, no? sí, 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 sí. Versículo 17 de este, del capítulo 5, del versículo 17, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso. O sea, como diciéndote, o sea, gózate por lo que, o sea, no te aflijas, no te amargues. O sea, así como que, oh Señor, gracias porque me estás castigando, ¿verdad? Gracias porque me quitaste todo. Yo no lo miraba así. O sea, yo cometí pecados y yo no lo miré así. Entonces, pero mis amigos aquí están y me lo están haciendo ver que, o sea, realmente yo cometí un fuerte pecado. ¿Qué piensan entonces de este primer discurso? Que en vez de consolarlo, llegó a juzgarlo, ¿no? Ajá. A decirle, oye, nunca te arrepentiste y por eso Dios te está castigando ahora ni a tus hijos ni tú. Pues o sea, por eso yo les decía, hay que conocer a los amigos, ¿verdad? O sea, cómo era Elifas, ¿no? O sea, era de la, por ahí, no es de la, toda la tradición de los tradicionalistas, pero sí son aquellos, de aquellos que puritanos dentro de la iglesia, así como yo soy, yo no peco, pero todos los demás, ¿verdad? Son una bola de pecadores, ¿no? O sea, entonces, en este caso con Elifas, es que, o sea, te puedo juzgar porque resulta que yo no soy tan pecador como tú, ¿no? Entonces, ¿se fijan cómo en el caso de este hombre, cómo aplica, por eso dice, cómo aplica su hipótesis y le exhorta al arrepentimiento, ¿no? O sea, mira, eres pecador y tus hijos, pero fíjese dónde le da la llaga, tus hijos. O sea, tus hijos murieron porque eran una bola de pecadores y aparte del pecado que tú cometiste, mira, tus hijos la pagaron, pero mira, tus hijos tampoco no son inocentes, ¿no? Pues que alguien diga, hable y diga eso, wow, qué tremendo, ¿no? Entonces hay una reprimienda entonces por parte de Elifas del capítulo, desde su primer enfoque, porque se fijan, él lo mira desde su propia perspectiva, porque dice, he visto, ¿sí? O sea, trae una doctrina de retribución. Lo que tú haces se te regresa, ¿sí? O sea, todos tus pecados, o sea, Dios te castigó por todos múltiples pecados. Y entonces este hombre cree en la fe en la tradición, pero si tú te arrepientes, o sea, Dios te va a reivindicar, Dios va a, tu nombre va a ser limpio y mira, y Dios te va a restituir, pero tienes que confesar todos tus pecados para que puedas ser perdonado y para que puedas entonces, que toda la gente sobre todo, ¿no? O sea, a nuestros ojos tú eres un pecador. Desde lo que yo he visto, o sea, no necesito que me digas absolutamente nada. Lo que veo es esto. Y entonces él tira su primer discurso. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Maestra, Sí. analizando la historia, Ajá. yo considero que como se dice que aún pueden existir tipos de personas así, y lo más triste que a veces están dentro de la iglesia y que tenemos que tener mucho cuidado, bueno, nosotros, que a veces en vez de alentar, en vez de consolar, y a veces no sabemos por qué causa las personas están sufriendo. Porque como Job, que le llegó una prueba, que por causa de la prueba o por causa de ser justo, de perfecto y recto, al ver la historia, la escena de cómo está, y a veces nosotros de repente sabemos que tomamos el papel de Lipa. Y en vez de consolar, vamos y comenzamos a ver, imagínense, yo me imagino la escena de Job, que ya no tenía sus hijos y tampoco justifico a la esposa de Job, ¿verdad? Yo analizaba esto mucho tiempo atrás, estaba leyendo el libro de Job y no justifico la fe de la mujer de Job, pero también me pongo en su lugar de que no inventes, imagínate tantos hijos y, y siento que cuando una madre, yo no soy mamá, pero siento que de repente por cualquier cosita nos duele. Imagínate todo
y dejarlo como el joven estaba pasando emocionalmente como vergüenza delante de la sociedad, estaba siendo criticado y no solamente eso, y vemos como la diferencia de que como Job era íntegro y recto, y la Biblia no nos describe cómo era la mujer también, pero considero que Job sí su fe estaba tan firme en Dios y podemos ver el paralelismo de dos personas, de que uno está bien cimentado y el otro no, pues sí le duele, ¿no? Y es de humano sentir eso. No justifico también esa parte, pero pues sí me pongo en el lugar. Y Amén. vemos aquí como que sus amigos llegan, dice la Biblia, que van a consolarlo, pero ahora vemos el papel de Elifaz, que como dice, y esto considero que pasa muy frecuentemente dentro de las iglesias, porque a mí me ha tocado vivir de que está sufriendo por causa de su pecado. Y a mí me ha tocado escuchar versiones así. De hecho, apenas yo escuché a una pastora que estaba hablando así, estaba platicando conmigo un caso de sus miembros en la iglesia y dice, no, tal persona, tal hermana está bien enferma y no sana por causa de su pecado. Y yo así como que no inventes, nunca sabemos y pues le llegó a los oídos de la hermana, porque luego la hermana estaba llorando y estaba así, no, la pastora está hablando mal de mí, que es por causa del pecado, que yo estoy pagando eso. Y de verdad, en vez de consolar un corazón tan herido como Job, tan lastimado, y no físicamente nada más, emocionalmente, y como que llegan estas palabras, y creo que nos ha pasado, a veces cuando estamos pasando un momento muy difícil, y en vez de como que de alentarnos, nos llegan, es que tú consolabas a los demás, como Elifaz dijo, tú eras la que le daba palabra de ánimo a las rodillas temblorosas y tú no tienes el valor y la valentía y como que no inventes. Y este papel de verdad como que se desempeña mucho en la iglesia y creo que deberíamos tener mucho cuidado de, si no sabemos de aconsejar mejor en silencio. Amén, gracias, Ventura. Sí, la verdad que sí, ¿no? Nos volvemos psicólogos y terapeutas y consejeros en un momento en el que Dios no nos da ninguna palabra para la gente, ¿no? Y sobre todo, si Dios no nos da una palabra, a veces hay la gente que viene y nos puede buscar y uno dice, Santo Dios, ¿no? Y uno orando, si a la gente llega y nos busca es por algo, pero uno ora en ese momento para no darle una palabra, ¿no? Que más bien poderles dar una palabra de bendición, ¿no? Y que llegue al corazón, si no, nomás oramos con esa persona, pero, o sea, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con lo que decimos, como decía Ventura, ¿no? ¿Cuántas ocasiones hemos sido a veces Elifaz, ¿no? O sea, el de juzgar a la gente por lo que vemos, o sea, y no nos interesa escuchar, porque otra de las cosas es que no hemos aprendido a escuchar, y en el caso de Elifaz, no aprendió a escuchar, no vio, o sea, no escuchó más allá. Él se fue por lo que vio y nada más la primera, de aquí es, ¿no? Él es un pecado. O sea, en la primera, y yo ya, o sea, yo no necesito saber y ni escuchar absolutamente nada, porque a mis ojos, él es un pecador. Entonces, él tiene este tipo de doctrina, ¿no? Pero fíjese cómo tenemos por ahí el comentario, bueno, aquí tenemos las citas bíblicas, que se me había pasado aquí. Sí, Blanca. Sí, maestra, yo quería comentar algo así sobre eso, que mi familia y yo tenemos un ministerio de ir a los hospitales a llevar comida y a llevar, pues, más que nada lo principal, la palabra de aliento, ¿no? De fe y de esperanza. Y me ha tocado varias experiencias de que estando allí, pues, la gente recibe esa mala noticia de que han perdido a sus seres queridos y la verdad lo que nosotros hacemos o yo en mi persona, pues, es acercarme con ellos y decirle la verdad. No hay palabras que yo te pueda decir que te puedan consolar y más lo que yo hago es abrazar a la gente y orar por ella, es todo. Porque en esos momentos pues no hay palabras que uno pueda darles porque nosotros no estamos sintiendo lo que ellos están sintiendo, pues. Sí, Y más que darles palabras que a lo mejor no puedan ser de bendición para ellos, pues mejor yo los abrazo y oro por ellos, que Dios los reconforte. amén. Amén. Sí, sí, es mejor, ¿verdad? Creo que un abrazo, todavía creo que un abrazo es más que mil palabras, ¿no? Entonces sí, como que, y oro por ti y en esos momentos sí, pero pues sí, como dices, si no tenemos nada que decir, ¿verdad? De bendición, mejor así como que, Señor, guárdame, ¿no? Y fíjese, para cerrar esta parte del Elifaz en el 4:7, cuando habla y dice, piensa ahora,
¿qué inocente se pierde? ¿Dónde los rectos son destruidos? O sea, piénsale, si realmente tú fueras inocente, pues realmente no, o sea, no hubiera recibido ningún castigo que te vino, ¿no? Por ahí a la mano. Entonces tenemos después, bueno, tenemos su acusación, 4, 5 al 11. Tenemos aquí la acusación. Ok, entonces aquí tenemos a Elifas como juez. Él podría decirles a otros cómo manejar sus pruebas, pero cuando las pruebas llegaron a su vida, no practicó lo que predicaba, según por ahí, resumiendo este capítulo. Esta es la premisa básica de los tres amigos, es decir, es el primer discurso por parte de los amigos. Hacer lo correcto y las cosas irán bien para ti. Haz lo que está mal y Dios enviará juicio. Ese juicio a veces puede ser gradual, como el cultivo de un cultivo para la cosecha, o puede ser repentino, como la llegada de una tormenta o el ataque de un león. Pero puedes estar seguro de que el juicio vendrá y no tardará, ¿verdad? O sea, tarde o temprano, o sea, el juicio, dice, puede ser así, instantáneo, o puede ser en proceso, pero tarde o temprano, o sea, el juicio, o sea, tarde o temprano pagas las consecuencias de tus malas decisiones. Si Job está viviendo una vida piadosa, arguye Elifas, entonces no tiene nada de qué temer, porque Dios siempre bendice a los justos y juzga a los impíos. Eso es lo que dice por ahí Elifas. Entonces, prácticamente, si se fijan, imagínense Elifas como si fuera un juez, ¿ah? O sea, aquí no es ningún abogado defensor, sino que aquí prácticamente tenemos a Elifas como un juez, porque Dios es un juez justo. Entonces, aquí eso es lo que dice él. O sea, Dios juzga a los impíos porque Dios es un Dios justo. Y luego tenemos sus argumentos. Tenemos aquí su primer argumento, para que lo tengan ahí. Entonces, okay. Sus argumentos, la experiencia que él tiene, él dice que tiene bastante experiencia, por eso se le conoce como los de gran sabiduría, los de Temán. ¿Cuál fue el contenido de su mensaje? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Una revelación directa de Dios. Fue esta afirmación una revelación directa de Dios, es decir, el argumento que hace Elifas realmente es una revelación directa de parte de Dios, porque a lo mejor en algún momento podemos nosotros pensar y decir, no, sí es cierto, porque a veces son tan contundentes los argumentos, ¿verdad? Que la gente viene y nos argumenta y muy bíblico, y entonces uno dice, ay Señor, sí es cierto, a lo mejor sí estaré pecando, a lo mejor yo hice algo en otra, hasta uno piensa y uno dice, Señor, a lo mejor sí es cierto, hice algo en otra vida, ¿no? Y que ahora estoy pagando, no creemos en la encarnación, para aclarar esa parte, solamente es una frase, pero a veces uno se siente que, o sea, la forma como te confrontan la gente y uno dice, Señor, a lo mejor sí es cierto, es palabra tuya y no es palabra o sea, de él, de su cosechita. Y de una cosa es segura, Elifas no estaba contando toda la historia sobre Dios y el hombre, pero el hombre también está hecho a imagen de Dios y el Dios que lo hizo es un Dios de gracia y misericordia, así como un Dios de justicia. Entonces, en el caso de Elifas, ¿qué estamos viendo? Pues realmente él no estaba escuchando a Dios, él estaba bajo su propia perspectiva de sabiduría, de sus propias convicciones y de lo que dentro de su puritanismo, dentro de su santidad, ¿verdad? Se volvían así como cuando el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿verdad? O sea, y no les estaba dando una palmadita ni dando una frasecita de, wow, o sea, les estoy dando por ahí, les estoy dando una palabra de ánimo. No, ¿verdad? O sea, ni tampoco lo estoy exhibiendo para decirles, miren, qué mejores son. No, lo que está diciendo es que, o sea, por fuera se miran muy bonitos, pero por dentro están podridos, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Entonces, en el caso del de Elifas, pues realmente por dentro estaba muy podrido porque lo que hay en el corazón, pues es lo que sale, ¿no? De ella. Entonces, aquí miramos la verdadera envidia, la amargura, la religiosidad de Elifas, pues aquí realmente lo vemos, ¿no? Y luego pues tenemos por ahí, bueno, todavía seguimos con estos argumentos.
Ok, tenemos entonces segundo argumento, capítulo 5, versículos del 1 al 7, se avanzan sus propias observaciones y personales, ¿no? Lo que dice, él ha visto a los pecadores prosperar y echar raíces, pero solo para ser destruidos y perder todo, es decir, que Dios le permite subir para que el golpe entonces sea mayor, ¿verdad? O sea, para que la vergüenza sea mayor. Pero fíjese qué es lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, Dios no nos castiga para avergonzarnos. O sea, Dios no nos lleva así como de, a ver, para exhibirnos públicamente. O sea, Dios no tenía ese propósito en el caso de la vida de Job. Y fíjense que los amigos que dice, o sea, Dios hace eso, o sea, como diciendo, como si conociera realmente tanto a Dios, como diciendo, Dios, miren, Dios, ¿qué es lo que hace? Te da, para que después, mira, para que te confíes y después, mira, el golpe es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en el momento de perder. Esta fue una descripción en el caso, ahí en el recuadro amarillo, dice, esta fue una descripción no tan sutil de la situación de Job. Debió doler profundamente a Job escuchar que fue su pecado el que mató a sus hijos. Y ahí en el Salmo 73, no lo vamos a ir a leer, pero en el Salmo 73 hace alusión un poquito a esta parte. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo nos sentiríamos que nos digan, es que tus hijos son una bola de pecadores, ¿no? Y por eso Dios, mira, los está castigando, ¿no? Entonces, así como que, perdón, pues ni tus hijos, y uno les contestaría, ¿no? Pues tus hijos tampoco no son tan santos, ¿verdad? O sea, pues es como que la forma como de, oye, espérame, pues que no viniste a consolarme, o sea, parece que odiabas o sea, si eran muy amigos, a veces uno de los amigos, uno dice, pues mis hijos te ven como tío o como tía, y entonces eres parte de mi familia, y que entonces hables en contra de que lo que tú dices, que tú amabas a mis hijos y que se criaron contigo y te consideraban un tío, y que digas que mis hijos, o sea, murieron y que yo soy el culpable que mis hijos hayan muerto por mi pecado. Wow. En el recuadro rosa dice, el problema con argumentar desde la observación es que nuestras observaciones son severamente limitadas. Además, no podemos ver el corazón humano como Dios puede y determina quién es justo a sus ojos. Nosotros no podemos decir y ponernos en el lugar de Dios y decir, tú sí eres santo, tú no eres santo, y a veces sacamos y decimos, sí, cierto, por su fruto los conoceréis, pero hay gente que aparenta ser cristiana, aparenta muy buena persona, que aquí entonces sería cómo discernir a una persona, ahí sería la palabra, o conocer una palabra, pues sería aquí discernimiento, que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento para saber realmente si son o no son, ¿no? Si son verdaderos creyentes o no lo son, pero no podemos juzgar a alguien por sus apariencias, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que dentro de lo que juzgamos, lo que nosotros observamos dentro del exterior, puede que resulta que nos llevemos realmente una enorme sorpresa. De hecho, por ahí, bueno, voy a concluir y después dar la anécdota. Concluye que Dios permite que los malvados prosperen en esta vida porque es el único cielo que conocen. Así como que, o sea, o sea, que no hay bendición, no hay alegría, no hay bienaventuranza, no hay nada bueno. O sea, como diciéndote, o sea, ya lo disfrutaste, pues es lo único disfrute que tendrás, porque de ahí en adelante todo va a ser amargura o sea, porque toda tu vida, lo que te reste de vida, vas a pagar cada uno de tus pecados, ¿no? Entonces, sí está así como que, wow, no, espérense que vengamos con Bildad, o sea, si Elifaz se nos hizo fuerte, Bildad todavía viene todavía con más fuerza. Fíjate que ahorita cuando hablaba sobre las observaciones y que a veces nos dan, cuando miramos la gente hablando exteriormente, a veces nos da sorpresas. Se dice que en una reunión en América Latina, dice que se invitó a un predicador. Y entonces llegó a una iglesia en Estados Unidos bastante grande, era una reunión de latinoamericanos, y llegó pues a esta iglesia bastante grande, y entonces dice que llegó un predicador, bueno, llegó una persona, no predicador, llegó una persona muy enjollada, así, saco de a la medida, y pásele, venga, y lo sentaron hasta enfrente. Y dice que llegó un hermano con un morralito, chanclitas, guayaberita. Dice que lo ignoraron y lo sentaron ahí atrás, ¿no? Entonces, ahí, hermano, pues Dios le bendiga, y ahí lo sentaron, ¿no?
Entonces, en el momento de presentar al predicador, pues pasa el predicador y así como que viendo, pues al que estaba enfrente con las joyas y con el saco y muy bien arregladito, y pues pasa el predicador y pues el de enfrente no se movía, ¿no? Y pues pasa el predicador y van viendo que de allá de la parte de atrás viene saliendo precisamente el de la mochilita y las chanclitas, ¿no? Entonces ya va subiendo y todos se quedaron así como que, ¿qué? Él es el predicador. Y este hermano resulta que tenía más de 15,000 miembros en su iglesia, era el pastor de una iglesia por allá en Perú, por aquellos rumbos, ¿no? Entonces, a veces minimizamos, ¿no? O sea, creemos lo que observamos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque no sabemos enfrente de quién estamos. Fíjense que, preguntas, comentarios hasta aquí. Ok, seguimos entonces, como que nos quedamos así como que en shock por el comentario de este hombre, ¿va? Ok, seguimos entonces con la respuesta de Job. Job no puede quedarse callado y entonces aquí ya no trata de justificar, no trata de justificar, o sea, que no trata de justificar la forma como él está y lo que está pasando, sino ni tampoco quiere en su discurso o sea, de contestación, tampoco quiere aclararle ni a Bildad ni a sus amigos la situación en la que está viviendo. Entonces, a Job le molesta que sus amigos cuestionen su integridad. O sea, Job pensaba que sus amigos realmente lo conocían. Entonces, ahí en el versículos del 4 y 5 del capítulo 6, dice, porque se me han clavado las flechas del Todopoderoso, su veneno lo ha bebido mi espíritu. Porque otra de las cosas que tenemos por aquí, que Job siente que la forma como Dios lo ha castigado o la forma como él está recibiendo el castigo, él siente que es prácticamente es veneno, porque, o sea, todo lo que él ha recibido resulta que su corazón se ha amargado. O sea, si ese es el propósito de Dios en el momento que él está recibiendo ese castigo, como ellos dicen, pues realmente, o sea, me estoy amargando por esta situación. Entonces, Job está enojado y quiere que sus amigos comprendan la situación en la que está. Para Bildad, Job no respeta a Dios. Para Bildad, Job es un descarado y es un malvado. ¿Por qué es un descarado y un malvado y no respeta a Dios? Porque como que está diciendo o sea, que él no sabe por qué está sufriendo y que él es inocente. O sea, para Bildad dice, no, tú eres un descarado y lo que estás diciendo, o sea, estás irrespetando a Dios y por eso Dios por ahí te castigó. Entonces, hay unos versículos del 8 al 13 se queja de que Dios le pide demasiado. O sea, si yo soy un hombre recto, si yo ya guardé o sea, las reglas o lo que consideré yo reglas, entonces creo que Dios me está exigiendo más allá. Y a ustedes, ¿por qué no les exige, no? O sea, porque yo tengo que pagar o sea, por justos e injustos, ¿no? O sea, si yo voy a pagar por justos e injustos, pues, o sea, creo que todos debemos de pagar lo mismo, ¿no? Entonces, él ve que Dios le pide por ahí demasiado. En los versículos por ahí del 14 al 30, se queja de que sus amigos lo han decepcionado. Pues ya sí, ¿no? ¿Verdad? Y es el primer discurso, ¿no? Que tenemos. Entonces, aquí en este versículo 15 del capítulo 6, dice, pero mis hermanos me han traicionado, han pasado como un torrente, como las corrientes impetuosas, que bajan turbias por el deshielo y mezcladas con la nieve, que al tiempo del calor se secan y al calentarse, dice, desaparece. Al calentarse desaparecen en su cauce. Y los caminantes se apartan de su rumbo y se pierden en el desierto. Y de una vez el versículo 22 dice, es que yo os he dicho, traedme algo y pagad por mí de vuelta de vuestra hacienda. Libradme de manos del opresor y redimirme del poder de los violentos. Destruidme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán provechosas son las palabras rectas.
Pero ¿qué reprocha vuestra censura? Si se fijan, ¿qué es lo que hace? O sea, Job les remarca la forma como lo acusan, porque lo acusan de codicioso y lo acusan de injusto, y afirman que así la vida de Job realmente no le es útil a Dios. Ese es como que el resumen de lo que Job hace del discurso por ahí de Elifas. Continuamos, algún compañero, algún comentario. Vamos a quedar aquí aquí. Bueno, vamos a quedar aquí con su apelación no vamos a entrar con la debilidad, pero vamos a entrar a su apelación, versículos del 5 al 17, porque está muy interesante esta parte. Job buscará a Dios y si se comprometiera con él. Job si se humilla y confiesa sus pecados. Si Job debería de ver sus pruebas como una disciplina de Dios para hacerlo un mejor hombre, entonces otra cosa sería. El trabajo debe haber estado en malas condiciones para que Dios tenga que quitarle su riqueza, su familia y su salud para poderlo enderezar. Es decir, ¿qué pecado tan fuerte puede tener el ser humano para que Dios lo castigue así? Sería la pregunta por ahí por el discurso de Bildad, ¿no? O sea, ¿qué pecado oculto tiene Job para que Dios lo castigue de esa forma? Y él mismo se contesta, pues debe ser tan fuerte porque ni para Dios le eres útil, ¿no? O sea, es tan fuerte, o sea, que Dios te quitó, o sea, Dios, o sea, te dejó. Es como diciendo esa parte de, yo sé que alguien por aquí hizo algo, confiese su pecado, y entonces todos nos quedamos callados, ¿ah? O sea, ¿cómo vamos a confesar un pecado y más si es de vergüenza, ¿ah? Así como que alguien tomó algo y así como que, bueno, vamos a cerrar los ojos y el que haya tomado aquello que está buscando, aquel que lo tomó, que venga y lo deje. Y todos así como que, y cerramos los ojos así como que, y nadie, ¿verdad? Porque pues nadie se quiere exhibir, ¿verdad? Entonces, más o menos así, imagínense habilidad, ¿no? Así como que estoy dando el discurso y estoy como cerrando los ojos para ver si así llega esta palabra al corazón de Job, porque es que es muy pecador, ¿verdad? Es que no entiendo cómo Dios lo castigó, o sea, así es un pecador empedernido, ¿no? Así como que, fíjese cómo el odio, la envidia, el resentimiento hacia una persona, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando decimos que somos amigos de alguien y que nomás estamos así como que, pues nada más de labios hacia afuera, y cuando pasa una situación, wow, nos alegramos, ¿no? Alégrate, wow, ¿no? Porque hay salmos, ¿no? Que, wow, hay gente que el salmista dice, hay gente que dice que se alegra, wow, por mi desgracia. Y como creyentes que nos alegremos precisamente por la desgracia ajena. Y para terminar, dice, ¿y no es la disciplina una herramienta del amor de Dios? Que dice Proverbios 3, 11 al 12 y Hebreos 12 del 1 al 10, ¿no? Hablando de la vida cristiana, ¿no? Y no es la disciplina una herramienta del amor de Dios, pero no este tipo de disciplina, ¿no? O sea, para precisamente hablar sobre ello, ¿no? Tenemos entonces aquí. Ok. Tenemos entonces la seguridad, 5, 17 al 27. ¿Por qué no me enfoqué mucho en esta parte del personaje? En los demás nos vamos a ir un poquito más rápido, pero para que ustedes analicen, si se fijan, prácticamente lo vamos a quedar con este primer discurso, para que ustedes así como que dejarles así como el gusanito y que ustedes lean los otros discursos y ustedes hagan como esa, no es tarea, pero que ustedes hagan como un resumen de saber, a ver, qué tiene de acuerdo al contexto. Si quieren utilizar IA, utilicen, no hay problema, yo no tengo ningún problema, y que ustedes hagan por ahí un resumen y a ver qué les suelta o qué les elabora de acuerdo precisamente a los discursos
de estos personajes, ¿no? A ver qué les dice y cuál es el resumen que les dice sobre estos personajes y y los analizamos. Ah, no, pues en 2 semanas nos vamos a mirar, ¿verdad? Y los analizamos, van a tener 3 semanas, no, con mayor razón, ¿verdad? Hagan ahí un resumen relacionado con estos para que no se pierda el hilo. Entonces tenemos la seguridad para terminar en esta parte, dice el mismo Dios que quiere también sanará, y en Oseas 6, 1 y 2. Dice, pero esta es la filosofía de Satanás que se dice con otras palabras. Job teme a Dios por nada, piel por piel. Si todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Entonces, a veces hablamos, les digo, a veces hablamos y a veces nos sentimos como creyentes, a veces nos sentimos seguros, ¿no? Como cuando Pedro, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo le dice, el diablo me ha pedido, y yo imagino, ¿verdad? Si yo estuviera en los zapatos de Pedro, yo diría, ay, Señor Jesús, gracias, porque tú me vas a cuidar y no me va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? O sea, tú es mi fortaleza y a lo mejor podemos así como que citar pasajes del Antiguo Testamento, imagino que así como que Pedro, ¿verdad? Entonces, pero el Señor Jesucristo yo creo que no lo deja terminar, pero yo he rogado al Padre por ti. Entonces, Señor, ¿me vas a dejar que pase por esta situación? No, yo ya estoy orando por ti, ¿va? Para que tu fe no mengue, ¿verdad? O sea, sino que al contrario, ¿no? Entonces, a veces damos por hecho por ahí precisamente muchas cosas, pero en el caso en el caso de Job, o sea, Job vivió, o sea, trató siempre de vivir una vida recta, pero pues su amigo por ahí, Elifaz, yo le decía a Bildad, su amigo Elifaz, pues no piensa lo mismo. Entonces Elifaz le pide a Job que negocie con Dios, que confiese sus pecados y al final, pues Dios restaurará todo lo que ha perdido. Si Job hubiera hecho eso, había deshonrado a Jehová y hubiera vindicado a Satanás y Job no estaba dispuesto a hacerlo. ¿Ustedes qué creen sobre esto para cerrar ya esta parte? Que si Job hubiera confesado sus pecados, pues no sé qué pecado voy a confesar, pero si Job hubiera confesado sus pecados, ¿ustedes creen que pasaría esto? ¿Deshonraría a Dios? O sea, ¿le daría la razón a Satanás? Si Job hubiera blasfemado, ¿no? Como le dijo su esposa, Uh-huh. o sea, y le échale la culpa a Dios. Yo creo que a lo mejor, bueno, yo creo que sí tenía pecados, pero como era el propio sacerdote, él sacrificaba por sí y por sus hijos, dice la Biblia. Entonces era una persona que se arrepentía constantemente y buscaba agradar a Dios, por eso decía que era temeroso de Dios. Pero creo que en ese sentido más bien va con respecto a, hubiera deshonrado a Jehová si hubiera blasfemado contra Jehová, hubiera maldecido a Jehová en el sentido de todo lo que me está pasando es por culpa de Dios. Ajá. Muy bien, muy buena reflexión. ¿Alguien más? A ver, Joana, a ver qué piensa. Pues que sus amigos están poniendo en duda también la integridad de Job y pues en lugar de llegarle a dar ánimo, están llegando a cuestionarlo, a acusarlo. Esto la verdad para mí, estoy escuchando, estoy analizando y está siendo de gran bendición porque yo tengo una amiguita ahí en la iglesia que pues es muy fiel a Dios, muy servicial, pero ella le han estado sucediendo ciertas situaciones malas a su vida de una, de otra cosa, física, de enfermedades, que se dobla un tobillo, que luego que unos miomas, que cosas así, que de una y de otra manera. Entonces, ella a veces me dice que no se explica qué es lo que está pasando con su vida. Entonces, y hay momentos que así que uno no tiene palabras a veces como las palabras quizá adecuadas, como darle palabras de ánimos a un hermano o a un amigo. Entonces, pues yo lo único que le digo a ella que Dios tiene todo en control y Dios conoce, Dios sabe por qué pasan las cosas. Más que decirle es que a lo mejor en algo estás fallando, a lo mejor estás pecando, a lo mejor hiciste algo que no le agrada a Dios, ¿no? Que a veces uno tiende
pues, a decir esas palabras que ahorita es que me estoy dando cuenta que son, pues, incorrectas, ¿no? No es la manera que uno se debe o quitar esa mentalidad de nuestras vidas, ¿no? Porque, Juzgar, ¿no? ajá, de juzgar. Gracias, hermana Joana. Hermano Julio. Pues más que nada, eh, aquí estamos viendo que la primera persona que le corresponde dar su discurso a Job, más bien lo está declarando como culpable, ¿no? Porque en la parte donde dice, yo he visto al necio que echa raíces, y dice en el 4 dice, sus hijos estarán lejos de seguridad, y en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. O sea, como quien dice que como él no al saber el contexto de lo que pasó con anterioridad, o tal vez no sabía que Job presentaba sacrificio a Dios, porque cada uno dice que hacía su fiesta en su casa, e invitaba a sus demás hermanos, como que él ve esa parte de que dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí estás en pecado, hablando a mi forma de ver las cosas, como él le decía hace rato, de que a veces nosotros juzgamos sin ver o analizar las demás cosas o de ver a nuestro alrededor. Ahí Elifaz creo que está diciendo, creo que sí es culpable y que le da le da ciertos créditos a Satanás, de decir, ¿sabes qué? Te llegó esto porque no estás bajo la cobertura de Dios. Entonces, nosotros como parte de una congregación a veces caemos en la misma circunstancia también. Cuando no estamos ahora sí que guiados por Dios o ministrados por el Espíritu Santo, podemos caer en ese error de decir, ¿sabes qué? Tú estás pagando este pecado porque no estás bajo la cobertura de Dios. Sin embargo, nosotros tendemos a equivocarnos. El humano siempre tiende a equivocarse. ¿Por qué? Porque pues somos humanos. En realidad, como usted lo mencionaba hace ratito de los dos predicadores, de la persona que llegó con alhajas y todo eso, ven lo exterior, mas no ven la guianza del Espíritu Santo, por así decirse, por el caso del predicador, de la forma en cómo iba vestido. Elifaz estaba juzgando solamente lo que había visto por la parte donde dice, yo he visto. O sea, en el versículo 8 del 4 los que harán iniquidad, o sea que lo que tú siembras vas a cosechar, por eso te está pasando. Esto es lo que yo lo logro comprender, maestro. Gracias, hermano Julio. O sea, ya tenemos a Job en el banquillo de los acusados y tenemos, si se fijan, tenemos tres jueces y el cuarto por ahí viene también. Entonces tenemos a Job en el banquillo y así nos vamos a quedar. Tenemos a Job en el banquillo de los acusados. Ya tenemos el primer acusador, ¿verdad? Tenemos ya a Elifaz, ya viramos todos sus argumentos. Entonces nos falta Bildad, sí, Sofar, y nos falta Eliú. Eliú hace prácticamente un resumen de todos, pero todavía nos faltan por ahí tres amigos. Vamos entonces ustedes tienen una tarea de investigación durante todas estas 2 semanas, investiguen un poquito más para hacer un resumen en 3 semanas, hacer un resumen relacionado entonces con esta parte y entramos entonces a los salmos también. Hermanos, entonces, si no tenemos ya alguna otra pregunta, yo sé que nos vamos así con muchas cosas, así como que nos vamos pensando y reflexionando, si de repente hemos sido en algún momento Elifaz o hemos sido de repente en un momento Job, ¿verdad? Entonces, que a lo mejor en algún momento hemos sido Job, pero ¿cuántas veces hemos sido a veces Elifaz? Entonces, nos vamos con esta reflexión. Nos miramos entonces en 2 semanas. Que les vaya muy, muy bien. Y nos vemos. Y cualquier cosa, ustedes me escriben ahí en WhatsApp. Amén. Que el Señor les bendiga. Excelente día. Buen fin de semana. Y hasta dentro de 2 semanas. Dios la bendiga, maestra. Dios le bendiga, maestra. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.